Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Yo estoy aquí como siempre con muchísimas ganas de compartir algo nuevo con ustedes. Y hoy prepárense porque vamos a adentrarnos en un tema que ha dado muchísimo de qué hablar. Y es que, tenemos que hablar de Can Yaman. Sí, lo sé, muchos de ustedes ya lo aman, lo siguen, están al tanto de cada uno de sus movimientos. Otros quizás recién lo están descubriendo y, bueno, les aseguro que están en el lugar correcto para aprender un poco más sobre este hombre. Hoy vamos a hablar de un escándalo, o mejor dicho, del escandalazo que marcó la vida de Can Yaman. Un suceso inesperado, una historia que, créanme, les dejará con la boca abierta. ¿Listos para descubrirla? Pero antes de empezar, y esto es súper importante, no olviden suscribirse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de los vídeos que subo. Además, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que haya contenido nuevo. Ya saben, es la mejor forma de estar al día. Ahora sí, arranquemos con esta historia. Can Yaman, para quienes no lo conozcan, es un actor turco increíblemente famoso. Conquistó a millones de corazones alrededor del mundo, gracias a sus papeles en series de televisión como Erkencikus, Dolunay, y más recientemente Sandokan. Es un hombre atractivo, carismático, con un talento innegable para la actuación. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la fama a veces tiene un lado oscuro. Y es aquí donde entra la historia del escándalo. El escandalazo del que les hablo se desató en el 2019, en pleno apogeo de su popularidad. Can Yaman era la estrella del momento, cada noticia sobre él era portada en los medios, cada declaración suya generaba un revuelo. Su imagen pulcra y ascendente parecía inquebrantable. Las campañas publicitarias se sucedían, los contratos se multiplicaban, y el futuro de Can se vislumbraba radiante. Pero en las sombras algo se gestaba, una tormenta que estaba a punto de sacudir su mundo. La chispa que encendió el fuego fueron una serie de rumores que comenzaron a circular en los medios turcos. Inicialmente eran susurros, comentarios discretos sobre el comportamiento del actor en el set de Erkencikus. Pero rápidamente esos susurros se convirtieron en acusaciones directas, en titulares sensacionalistas y en artículos de opinión que cuestionaban la integridad de Can Yaman. La situación era delicada. Los detalles variaban según la fuente, pero la esencia era la misma. Se le acusaba de comportamientos inapropiados, de actitudes arrogantes y poco profesionales durante el rodaje de Erkencikus. Se hablaba de peleas con compañeros de trabajo, de retrasos en el set que afectaban el cronograma de producción, de exigencias excesivas que ponían a prueba la paciencia del equipo. Se mencionaban supuestas disputas por el protagonismo, la falta de respeto hacia los técnicos y una actitud generalizada de superioridad. En definitiva, se le acusaba de haber cambiado, de haberse creído más de lo que era y de haber perdido el contacto con la realidad. Estos rumores, alimentados por fuentes anónimas y por supuestas filtraciones de testimonios, comenzaron a viralizarse en las redes sociales. Los foros de discusión sobre la serie se convirtieron en campos de batalla, con fans defendiendo a su ídolo y otros cuestionando su comportamiento y sintiéndose decepcionados. Las divisiones eran evidentes. La prensa turca, siempre atenta a los chismes y las polémicas, se volcó sobre el tema. Los medios de comunicación, ávidos de noticias jugosas, se lanzaron a investigar y a publicar todo lo que encontraban, sin importar la veracidad de la información. Las críticas llovían y la imagen de Can Yaman, que hasta ese momento era impecable, comenzó a resquebrajarse. Los tabloides se regodearon en el escándalo, publicando fotos manipuladas, inventando citas y entrevistando a supuestas fuentes que alimentaban la controversia. Los fans, por supuesto, se dividieron. Algunos defendían a su ídolo a capa y espada, alegando que eran solo rumores malintencionados y que todo era una estrategia para perjudicarlo. Creían firmemente en la bondad de Can, atribuyendo las acusaciones a la envidia y a la mala fe. Consideraban que el éxito del actor generaba resquemores en la industria y que algunos estaban deseando ver su caída. Estos fans se aferraban a la imagen que tenían de él, a su encanto, a su carisma y a su talento. Para ellos, Can era intocable. Otros, en cambio, empezaron a cuestionar su comportamiento y a mostrar su decepción. Aquellos que habían admirado a Can por su humildad, por su cercanía con sus fans, por su profesionalismo, se sentían traicionados. La idea de que su ídolo pudiera ser arrogante y prepotente les resultaba difícil de asimilar.
La imagen idealizada de Can Yaman se había roto, y la decepción era palpable. Estos fans con el corazón partido se sentían traicionados por el actor, y se preguntaban si todo había sido una mentira. La situación escaló rápidamente. Las acusaciones eran cada vez más fuertes, y la reputación de Can Yaman se veía seriamente comprometida. El impacto en su carrera se hizo sentir de inmediato. Las marcas con las que trabajaba comenzaron a replantearse sus contratos, y el futuro del actor, que hasta hacía poco parecía brillante, se volvió incierto. Las campañas publicitarias se suspendieron, los contratos se negociaron a la baja, y los proyectos que estaban en carpeta se pospusieron indefinidamente. El fantasma del escándalo lo perseguía a todas partes. En medio de todo este caos, Can Yaman decidió romper el silencio. En entrevistas y en sus redes sociales, negó categóricamente las acusaciones. Afirmó que todo era una campaña de desprestigio, orquestada por personas que querían dañarlo, ya fuera por envidia profesional, por intereses económicos o por simple afán de protagonismo. Alegó que las acusaciones eran infundadas y que no se ajustaban a la verdad. En sus declaraciones, Can intentó defender su integridad. Afirmó que él siempre había sido profesional y respetuoso con sus compañeros de trabajo, y que nunca había tenido un comportamiento inapropiado. Rechazó rotundamente las acusaciones de arrogancia y prepotencia, asegurando que siempre había sido el mismo, tanto dentro como fuera del set. Insistió en que era víctima de una persecución mediática, orquestada por personas que buscaban su caída. Para defenderse, Can Yaman se rodeó de un equipo legal, compuesto por abogados y asesores de imagen. En algunos casos, decidió tomar acciones legales contra aquellos que lo acusaban. Esto incluyó demandas por difamación y calumnias, con el objetivo de limpiar su nombre y demostrar su inocencia. La estrategia de Can fue firme: negar las acusaciones, defender su reputación y demostrar que él no era la persona que se estaba retratando en los medios. La batalla legal fue larga y complicada. Los abogados de Can se enfrentaron a un muro de acusaciones, de rumores y de testimonios contradictorios. La dificultad residía en probar la falsedad de las acusaciones, ya que muchos de los testimonios eran anónimos y las pruebas eran escasas. La estrategia legal se centró en desacreditar a las fuentes, en demostrar la falta de pruebas y en resaltar la inconsistencia de las acusaciones. En paralelo a la batalla legal, Can Yaman también intentó recuperar la confianza de sus seguidores. Se mostró más accesible en las redes sociales, interactuando con sus fans, compartiendo momentos de su vida cotidiana, y dejando ver su lado más humano. Publicó fotos y vídeos de su día a día, mostrando su lado más cercano y vulnerable. Intentó transmitir una imagen de cercanía y autenticidad. Esta estrategia, en parte, funcionó. Muchos fans, conmovidos por su actitud, le mostraron su apoyo incondicional. Organizaron campañas en redes sociales, enviaron mensajes de apoyo y demostraron su lealtad. La comunidad de fans de Can Yaman se convirtió en un baluarte de defensa, en un escudo contra las críticas y las acusaciones. Estos fans se sintieron identificados con la situación del actor, y lo defendieron con uñas y dientes. Sin embargo, la sombra del escándalo persistió. La polémica le persiguió durante mucho tiempo, y el impacto en su carrera fue evidente. Los contratos se retrasaron, los proyectos se cancelaron, y Can Yaman tuvo que enfrentarse a un periodo de incertidumbre profesional. La industria del entretenimiento es implacable, y la reputación es un bien muy preciado. Las marcas y los productores, temerosos de dañar su imagen, se mostraron reticentes a contratarlo. El daño colateral fue significativo. Can Yaman perdió oportunidades profesionales, sufrió pérdidas económicas y vio su imagen pública seriamente dañada. La presión mediática y el escrutinio público lo afectaron a nivel personal, generando ansiedad y estrés. Fue un momento difícil en la vida del actor, un periodo de crisis que puso a prueba su resistencia y su fortaleza. Pero, ¿qué pasó realmente? ¿Hubo un escándalo real o todo fue una invención? La verdad, amigos, es que nunca se supo con exactitud. Las acusaciones nunca fueron probadas, y Can Yaman siempre negó su culpabilidad. Las investigaciones periodísticas no lograron aportar pruebas contundentes, y los testimonios eran contradictorios y poco fiables. La falta de pruebas sólidas generó un clima de incertidumbre y de especulación. Lo que sí es cierto es que a raíz de todo esto, Can Yaman aprendió una valiosa lección: la fama es efímera y la imagen pública es crucial.
Entendió la importancia de la transparencia, de la humildad y del respeto hacia los demás. Comprendió que la industria del entretenimiento es despiadada, y que la reputación es un bien muy valioso. Con el tiempo la tormenta amainó. La presión mediática disminuyó, las acusaciones perdieron fuerza y el escándalo fue quedando en el olvido. Can Yaman, poco a poco comenzó a recuperar la confianza del público y de la industria. Las marcas volvieron a interesarse en él, los productores lo buscaron para nuevos proyectos y su carrera profesional volvió a despegar. Can Yaman continuó trabajando en su carrera, viajando por el mundo, protagonizando nuevas series y películas. Se convirtió en una figura internacional, y sus proyectos tuvieron un gran éxito, especialmente en Italia, donde tiene una base de fans muy sólida. Su participación en series como Viola come il mare y Sandokan consolidaron su popularidad y le abrieron las puertas a nuevos mercados. Hoy en día, el escándalo de 2019 parece ser un mal recuerdo. Can Yaman ha demostrado su talento y profesionalismo una y otra vez, y ha conseguido recuperar la confianza de sus fans y del público en general. Ha aprendido a lidiar con la presión mediática, a proteger su imagen y a no dejar que las críticas le afecten. Ha madurado, ha crecido y se ha convertido en un actor más completo y experimentado. Ha demostrado su capacidad para reinventarse, para adaptarse a las circunstancias y para seguir adelante a pesar de las adversidades. Ha construido una imagen sólida y respetada, basada en su talento, en su profesionalismo y en su cercanía con sus fans. Ha aprendido a utilizar las redes sociales como una herramienta para conectarse con su público, para defender su imagen y para mostrar su lado más humano. Y eso, amigos, es lo que hace de Can Yaman un personaje tan interesante. Un hombre que ha pasado por momentos difíciles, que ha aprendido de sus errores y que ha sabido reinventarse. Una historia que nos enseña que la fama no siempre es sinónimo de felicidad, y que es fundamental mantenerse fiel a uno mismo, pase lo que pase. Una historia que nos recuerda que la resiliencia, la perseverancia y la humildad son valores fundamentales para superar las adversidades. El escándalo de 2019 fue una prueba de fuego para Can Yaman. Fue un momento de crisis que le obligó a reflexionar sobre su carrera, sobre su imagen pública y sobre su vida personal. A pesar de las acusaciones y de las críticas, Can Yaman demostró su fortaleza y su capacidad de recuperación. Supo defender su reputación, mantener la calma y seguir adelante con su carrera. Su historia es un ejemplo de perseverancia y de superación. Así que, ¿qué les pareció esta historia? ¿Sabían todo esto sobre Can Yaman? ¿Qué opinan sobre lo que sucedió? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. ¿Creen que las acusaciones fueron justificadas? ¿Consideran que Can Yaman actuó de la manera correcta? ¿Cómo creen que este episodio afectó su carrera? Espero que hayan disfrutado mucho este vídeo. Hemos hablado de un tema interesante y espero que les haya dejado pensando. Y por favor no olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ya saben, es la mejor forma de apoyar mi trabajo y de no perderse ninguno de los próximos vídeos. Suscribirse al canal es fundamental para estar al tanto de todas las novedades y para no perderse ninguna de las historias que comparto. Activar la campanita de notificaciones es la manera perfecta para recibir una alerta cada vez que subo un nuevo vídeo. No se lo pierdan. Muchísimas gracias por estar aquí, por su tiempo y por su compañía. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Chao, chao.